Bien, vamos a continuar entonces con nuestra creación del CRUD. Ahora lo que corresponde es crear los modelos. Recuerda, el modelo es la representación, diríamos, de cada una de las tablas que están en nuestra base de datos. En nuestra base de datos vamos a tener, para este caso, la información de los estudiantes. En este caso será de alumnos. Voy a crear entonces un nuevo archivo. Este archivo se llamará alumno.java. Recuerda que los modelos, bueno, primero las clases por definición y por regla debe empezar con mayúsculas su nombre y siempre va en singular. Por eso aparece ya aquí escrito. Entonces vamos a hacer varias cosas. Para indicarle que se va a tratar de una representación de una tabla en base de datos, a eso le llamamos identidad o entity, que es el término más correcto. Entonces colocaré entity. Ahí está, para que también se traiga de la sección de Jakarta Persistence. Ahora bien, la costumbre indica que una clase modelo en Java debe tener un nombre en singular, alumno, pero las tablas en bases de datos por, digamos, una regla no escrita, pero que es una buena práctica de programación, deben tener un nombre en plural. Entonces, para hacer que el nombre coincida, se utiliza el decorador table, también tiene que traerse de persistence, y aquí se indica con la propiedad name el nombre que va a tener la tabla. Entonces, de esta forma, así es como se va a llamar en nuestro programa. En nuestro programa se va a llamar alumno, pero en la base de datos la tabla tiene que ser alumnos. Ya está. Entonces, eso no se debe olvidar. Ahora bien, alumno, aunque es una clase, vamos a utilizar varios datos de ellos. En este sentido, podemos decir que esta clase va a poder pertenecer a unas listas. Esas listas se llaman serializables. Entonces, vamos a decir que implementará además una interfaz que se llama serializable. Y esa viene de Java IO. Ya está para que se descargue. ¿Ok? Eso es importante considerar. Ya que está entonces establecido este concepto, ahora lo que sigue es indicar los campos que va a tener nuestra clase. Voy a colocar los campos y después vamos a hacerle ciertas modificaciones. Entonces, lo primero, private, long, el clásico ID que debe tener toda base de datos, toda tabla para ser más preciso, private string, el nombre de nuestro alumno, private string, su apellido, vamos a considerar solo un apellido para no meternos en líos. Vamos a generarle también una contraseña para que él pueda agregarse y vamos a agregar también private string, una matrícula. Es recomendable que la matrícula sea entera, esto es, aunque sí se trate de números, porque generalmente son muy largas y tienen un significado, no es que yo vaya a hacer operaciones con ella. Bien, vamos a ponerles decoradores. Para decirle a la computadora que esto es una clave principal, recuerda que el concepto de clave principal tiene que ver con que es única. Entonces, para indicar que eso va a ser única, vamos a hacer un decorador, utilizar un decorador que es ID. También deben de descargarse, debe venir de Jakarta Persistence, ahí está. Y esto, acuérdate que la arroba afecta inmediatamente al siguiente elemento, solo está afectando entonces a ID. Otra cosa que debe tener un ID es que debe ser autonumérico. Entonces, para indicar esa situación, utilizamos otro decorador, arroba, generated value, generated value, que también se viene de Jakarta Persistence, y dentro vamos a establecer cómo se va a generar. Strategy, aquí está, generation type, punto identity. De esta forma le estoy diciendo que es autonumérico. Bien, ahora, eh, si los campos que van a estar guardados dentro de mi base de datos, todos van a tener este mismo nombre, es decir, el nombre, eh, el campo va a ser nombre, el campo va a ser apellido, el campo contraseña y el campo matrícula, entonces puedo dejarlo de esta forma. Si alguno de estos no coincide con el nombre de mi tabla, perdón, con el nombre del campo de que va a estar en la tabla,
Entonces lo modifico. Ejemplo, pensemos que contraseña, o bueno, contraseña no se llama así en la tabla, sino que en la tabla se llama password. ¿Cómo especifico esto? Pues pongo arroba, column, también se trae desde Jakarta Persistence, pongo entre paréntesis name y el nombre que tendría dentro de mi base de datos, que sería password. Entonces, esto es cuando no coincida el nombre de mi campo o de mi método, en este caso de mi propiedad de esta clase, si no coincide con el nombre del campo que está en la tabla, entonces hago esto. Pero en mi caso voy a hacer que sí coincida, así que no necesito generarlo. Esto es lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, detalle importante, yo tengo que indicar que va a ser una tabla entidad, y está entity. Aquí sí lo indico porque regularmente, por definición, dentro de una base de datos, las tablas llevan en plural, mientras que en programación los objetos van en singular. Y aparte aquí es en perdón, en minúsculas normalmente, y una clase en programación normalmente empieza con mayúsculas. Y aquí están entonces los nombres. Como toda programación orientada a objetos, entonces, ya que están privados, el asunto de ser privado es para hacer encapsulación y muchos otros detalles. Ahora, lo que sigue es crear los famosos setters y getters, pero vamos a utilizar la gran ventaja que tiene el trabajar con nuestro editor de texto, nuestro editor de código, Visual Studio Code. Ella solita me los puede generar. Le doy clic botón secundario y aquí está una sección que dice Source Action. En este Source Action yo le puedo indicar qué es lo que quiero. En particular, quiero que me genere los getters and setters. Me parece en la parte superior, selecciono todos y entonces le doy OK. Y ella solita me genera entonces todos los setters y getters que corresponden. Recuerda que la gran ventaja de utilizar setters y getters es porque le puedo meter lógica de negocios aquí en el interior, cosa que por ahora no vamos a hacer. ¿Sale? Entonces, este es el proceso de creación. Recuerda que los campos deben de coincidir con lo que vamos a colocar en nuestra tabla. Si no coincide, utilizas column, que yo por supuesto no voy a usar, porque sí voy a hacer que coincidan tanto los ID, nombre, apellido, contraseña y matrícula, con lo que esté en la base de datos. Lo único que sí cambia es el nombre de la tabla respecto al nombre de nuestra clase. En la siguiente vamos a ver cómo complementar esta situación con otros elementos más que tienen que ver con programación en Java. Nos vemos en el siguiente video.